Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa radial Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria para brindarles a ustedes noticias, entrevistas y notas económicas. Este programa surge gracias al apoyo de la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Universitaria 98.5 en la ciudad de Loja y Radio Cumbres en la provincia de Azuay y Cañar por la emisora 106.9. Además nos pueden seguir por nuestras redes sociales a través de Facebook en las páginas CJI Ecuador y Programa Radial Vista Económica. De esta manera empezamos y damos la bienvenida a Leonardo Togra. Muy buenas tardes, Roberto. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy, en nuestro segmento Voces Económicas, contaremos con el magíster Mauro Andino Espinosa, con quien conversaremos sobre la Carta de Madrid, las ideologías, grupos y personajes que se han venido formando. Además, contaremos con la especialista Carola Cedillo, con quien hablaremos del retorno a clases en los centros educativos. Ella es infectóloga y pediatra. Una vez más, bienvenidos y gracias por acompañarnos. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Arrancamos nuestro segmento Voces Económicas con nuestro primer invitado. Él es Mauro Andino Espinosa. Él es abogado, que tiene estudios en gobernabilidad, gerencia política, tiene una especialización en consultoría política y gestión de gobierno, además de una maestría en Derecho Electoral en la Universidad Complutense de Madrid. Es socio cofundador de Desalineados, un medio digital, y el día de hoy nos acompaña para conversar sobre el tema de la Carta de Madrid y quiénes están detrás, los personajes, las ideologías. Primero, para empezar, bienvenido, Mauro. Quisiera comenzar tratando un tema un poco más amplio, las ideologías. Se hablan todavía de la izquierda, derecha, extrema derecha, muy poco del centro. Hay esta división radical sobre posiciones. Sin embargo, también hemos podido ver ciertos cambios o ciertas modificaciones en estas ideologías. Encontramos gente de derecha que solamente es liberal en cierta parte económica, pero es conservadora en otra. Tenemos gente de la izquierda que es muy liberal en derechos, pero en otros es muy conservadores en derechos. Entonces, se mantiene esta variación en las ideologías bases y se ha creado todavía esta división. Pero quisiéramos conocer un poquito, ¿todavía son practicables las ideologías? ¿Sirven? ¿Cómo se han venido manejando? Mauro, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Leonardo, gracias por la invitación y un gusto poder compartir con usted y con todos quienes nos están sintonizando. A ver, el tema de las ideologías evidentemente es un tema amplio, pero así digamos como para tratar de resumirlo en un sentido muy práctico, las ideologías son importantes y son necesarias en el mundo. ¿Por qué? Porque básicamente reflejan la concepción del mundo, de la sociedad, de la vida que uno tiene respecto del Estado, respecto de la política, respecto de distintas demandas o causas sociales que uno puede defender, que uno puede enarbolar. Y claro, las ideologías uno automáticamente puede interpretarlas o puede unirlas con el caso puntual de izquierda versus derecha. Pero dentro de estos esquemas o dentro de estas categorías políticas también existen distintas variantes. Es decir, no todos aquellos que se dicen de izquierda, digamos, piensan igual o son homogéneos, ni todos los que están dentro de la derecha piensan de forma idéntica. Ciertamente pueden tener similitudes, pero hay distintas variantes o distintas subcategorías, si tú quieres. Dentro del progresismo mismo, que es, digamos, el gran paraguas que abarca a las izquierdas, tú puedes encontrar gente bajo una visión tal vez mucho más socialdemócrata, es decir, una visión más revisionista del sistema capitalista, pero no propiamente anticapitalista o revolucionaria en un sentido estricto, sino más bien personas que creen o que conciben en la necesaria intervención del Estado en la regulación, por ejemplo, de las actividades del sistema financiero y un Estado que garantice derechos sociales, económicos, culturales, un Estado de bienestar, a la vieja usanza de lo que sucedía en la Europa de la posguerra y que se implementó ahí.
dentro de ese mismo paraguas del progresismo, un poquito más hacia la izquierda, puedes encontrar probablemente gente que no se defina como socialdemócrata, pero que tenga tal vez una visión más marcada de izquierda, en el sentido de que sí apelen a la posibilidad de que es necesario seguir dando ciertos pasos hacia adelante con la finalidad de que algún día capaz se pueda construir o instaurar un sistema, un modelo económico, político alternativo que sea capaz de reemplazarle al capitalismo. Y si quieres correrte mucho más a la izquierda, pues claro, puedes tener personas que aún en esta época se consideran socialistas reales como tal, es decir, que ellos conciban que algún día será posible llegar al último estadio, al último nivel del socialismo real, que en la práctica creo que nunca se llegó a consumar en ningún país del mundo, que vendríamos a hablar del comunismo, ¿verdad? Es decir, incluso ya la desaparición del Estado y que todos seamos capaces y autosuficientes de poder resolver nuestras necesidades primarias y que todos podamos vivir en paz y en armonía, digamos, una utopía que, reitero, no se ha realizado ni se ha ejecutado en ninguna parte del mundo, pero que, digamos, hay personas que podrían pensar así, digamos, y esto solo hacía a puntillazos o a breves rasgos, digamos, del centro hacia la izquierda, del centro a la derecha. Tú puedes tener liberales, pero liberales, ¿a qué me refiero? Que son liberales no solo en materia económica, es decir, que apelan a un estado de mínima intervención o que no regule demasiado las actividades económicas, que no garantice demasiados servicios públicos, pero que también son liberales en cuanto a derechos civiles, derechos políticos, y dentro de los derechos civiles en cuanto a las libertades individuales, derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Son liberales porque defienden la capacidad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, de poder interrumpir el embarazo bajo ciertos parámetros, por ejemplo, en casos de violación o hasta determinadas semanas de gestación. Son liberales cuando defienden los derechos de la comunidad LGBTI, es decir, liberales no solo en lo económico, sino también en cuanto a derechos civiles, en cuanto a libertades individuales. Y hay otros que siendo de derecha pueden ser liberales, pero son conservadores, porque solo defienden el libre mercado, las libres transacciones de rentas, de bienes y capitales, de servicios, pero en cambio se restringen o se cohíben a aceptar en cambio derechos individuales como el tema del aborto, el tema de los derechos de los grupos LGBTI, liberales conservadores, ¿sí? Y creo también que un poquito mezclando ambas vertientes, o bueno, antes de olvidarme, aquellos evidentemente en la derecha que tienen una visión de lo que se conoce como más neoliberal, ¿verdad? Es decir, el Estado mínimo, un Estado que prácticamente deje en manos del libre mercado todas las actividades de la sociedad y un Estado que no regule, que no intervenga en las actividades del sistema financiero, que no garantice derechos sociales y económicos, que no cree en la burocracia, que no cree, digamos, en una institucionalidad robusta y que, digamos, sectores estratégicos y una serie de elementos más estén básicamente en manos del sector privado. Pero decía yo hace un momento, también podrías tener algunos elementos de la derecha y de la izquierda, algunos elementos de liberalismo, por ejemplo, en los que yo creo y me adscribo, los derechos de libertad, los derechos civiles y políticos. Yo creo que hay que defender esos derechos y creo que hay que defender la libertad de los seres humanos a decidir sobre su propio cuerpo, en este caso el derecho de la mujer a que pueda interrumpir el embarazo hasta determinadas semanas de gestación y mucho más si es que se trata de casos de violación, como efectivamente ahora ya se ha despenalizado en el Ecuador. Creo en los derechos de los grupos LGBTI para que ellos puedan escoger libremente si quieren casarse o si no quieren casarse, como efectivamente también ya sucede en el país. Son principios liberales, pero creo del otro lado también en varias reivindicaciones de la izquierda en que debe existir un Estado regulador, no un Estado absoluto, ni mucho menos, pero sí un Estado fuerte, con una institucionalidad robusta que garantice derechos sociales, económicos, derecho a la educación, derecho a la salud pública, derecho a la seguridad social, que regule las relaciones entre los agentes económicos, que no todo lo deje al vaivén del libre mercado y que existan monopolios o oligopolios donde el más fuerte, no el mejor, sino el más fuerte se come al más chiquito y que no existan posibilidades reales de una competencia justa entre esos agentes económicos. Es decir, yo sí creo que el Estado debe entrar a regular esas cuestiones sin que eso signifique perder las libertades individuales o que el Estado, digamos, intervenga en tus relaciones íntimas o en tus relaciones familiares. Entonces, como vemos, hay visiones ideológicas, existen las ideologías, más allá de que cuando cayó el muro de Berlín y se venía abajo el comunismo y la desintegración también de la ex Unión Soviética, Francis Fukuyama se hizo más famoso de lo que ya era con su famoso escrito el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin de la historia, y él hablaba de este tema. Entonces, me parece que con el tiempo esto no ha sucedido porque también podríamos decir que como ideologías han surgido otras visiones mucho más autoritarias, donde no se creen en las libertades individuales y hay visiones autoritarias de derecha, pero también de izquierda, y que se han ido esparciendo en algunos lugares del planeta, dejando a un lado algo que algunos expertos consideran como capitalismo político, que es lo de China, ¿verdad? Que donde evidentemente pues se violentan mucho las libertades individuales, los derechos civiles y políticos, pero tienen un sistema económico eminentemente capitalista. Nos has aclarado bastante el tema de las ideologías. Ahora, dentro de las ideologías, o a lo menos de los principios bases, se han comenzado a conformar, y no solamente últimamente, sino desde hace muchos años, grupos
que van planteándose situaciones para poder seguir ampliando su ideología. En este caso tenemos como ejemplo en los 90 el Foro de Sao Paulo, tenemos el Grupo de Puebla, que es un poco más nuevo, ahora como es el Grupo de Lima, tenemos ahora la Carta de Madrid y sus embajadores. Y además que hay grupos y partidos políticos, en este caso la que nos llama la atención, la Carta de Madrid, y que está detrás del partido político Vox de España, un partido de extrema derecha. Ahora, ¿qué persiguen? ¿Quiénes están? ¿Quiénes son las personas que están detrás de la Carta de Madrid? Igual, es un tema muy, muy amplio, pero intentaré ser lo más sucinto posible. A ver, yo creo que primero uno tiene que dejar de estigmatizar las relaciones que pueden tener entre organizaciones políticas de un estado con sus pares o con sus similares de otros países, de otros estados, ¿sí? Y digo dejar de estigmatizar porque es normal, es legítimo que se generen vínculos. La izquierda articula con otras organizaciones políticas de la región o del globo, está bien eso, la derecha hace lo mismo. Lo que está mal es cuando esas organizaciones promueven principios o valores que son antidemocráticos, que atentan a la raíz misma de lo que conocemos como democracia liberal, como democracia representativa, que atentan en contra de los principios y valores republicanos, que dicho sea de paso es una tradición de nuestra región, pues porque si es que en contra de algo se luchó en nuestra región, en lo que hoy es del continente americano, es justamente en contra del yugo de la monarquía, pues que en su momento, digamos, sometía a nuestros territorios. Entonces nos adscribimos hace ya más de 200 años y en buena hora que así sea hacia una visión republicana, ¿verdad? El problema, decía, es cuando se adscriben a principios que atentan contra estas concepciones o contra estos principios y valores de la democracia. ¿Qué es esta Carta de Madrid? Esta Carta de Madrid es un documento en el que se suman varios actores políticos, impulsada esta carta por los líderes del partido político de España denominado Vox, con un líder a su cabeza que se llama Santiago Abascal. Y en este documento se suman una serie de actores de la política europea y de la política latinoamericana. Tenemos ahí, por ejemplo, al hijo de Bolsonaro, a uno de los hijos de Bolsonaro. Creo que no hace falta que yo aquí dé muchos detalles de cómo piensa Bolsonaro, cómo piensan sus hijos, negacionistas de la pandemia, con uno de los peores manejos a nivel de la crisis sanitaria en el planeta, con actitudes sin duda alguna xenófobas, misógenas, machistas, antigrupos LGBTI, en fin, me faltaría tiempo para hablar sobre las posiciones que tiene Bolsonaro. De Argentina, economistas como Javier Milei, un economista argentino que piensa que el Estado prácticamente no debe existir o que no debería regular nada, un Estado mínimo, solo seguridad y justicia, dice él, debe estar en manos del Estado central, todo lo demás debe estar privatizado, absolutamente todo, e incluso con el paso del tiempo, él dice, y con el uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, se debería hasta privatizar la seguridad ciudadana y la administración de justicia. A ese nivel, digamos, llega su visión. En Europa, tú tienes ahí a Víctor Orbán, el jefe de Estado de Hungría, tienes a Salvini, que fue en su momento ministro de gobierno, ministro del Interior en Italia, a los de Vox y otros actores más, digamos, de ahí de Europa. ¿Qué tienen en común todos estos actores? ¿Qué tienen en común? Algo que les atraviesa ineludiblemente en su pensamiento y en su práctica. Ellos dicen que hay que luchar contra el marxismo cultural, ¿sí? Y en esta Carta de Madrid, algunos de los que yo te he dicho se han sumado y han firmado. Y quienes no lo han hecho, de una o de otra manera mantienen articulaciones o nexos entre estos actores que yo te menciono. Me olvidaba de uno muy, muy importante, que tiene, digamos, cercanía, que en su momento se reunieron con los dirigentes de Vox. Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump, él, digamos, el estratega estrella y que trabajó, de hecho, durante un periodo inicial en el gobierno de Donald Trump, en la Casa Blanca, Steve Bannon. Entonces, ¿qué tienen en común ellos? Que ellos dicen que hay que luchar contra el marxismo cultural. ¿Y qué es para ellos el marxismo cultural? Ellos tienen la hipótesis, la teoría de que una vez que cayó el muro de Berlín y cuando se disolvió la ex Unión Soviética, entonces el comunismo y la visión económica del socialismo real fue derrotada por el capitalismo, como efectivamente, pues me parece que en eso sí, de alguna manera tienen razón. En ese momento fue así. Pero ellos dicen, como se vio derrotada la izquierda y el comunismo ante el capitalismo, cuando se dieron estos acontecimientos históricos, no les quedó de otra que tratar de penetrar las instituciones políticas, penetrar la familia, penetrar las organizaciones sociales, ya no para plantear reivindicaciones de tipo económico, porque su modelo fue derrotado, fracasó, sino que ahora penetraron todas estas instituciones para propiciar ideas o reivindicaciones de tipo cultural. Por eso ellos hablan de marxismo cultural. ¿Y qué es lo que propiciaban, dicen ellos? De meter visiones, por ejemplo, en favor de los grupos LGBTI,
derechos sexuales y reproductivos para la mujer, que se puede interrumpir el aborto libre y voluntario hasta determinadas semanas de gestación, que ahí también se inoculó, dicen ellos, estas visiones ambientalistas, ecologistas, de que existía el calentamiento global. Ellos son negacionistas en su mayoría del calentamiento global, por eso son muy críticos, por ejemplo, contra activistas como la chica, la adolescente Greta Thunberg, me parece que se llama, ¿verdad? Son muy críticos contra este tipo de posiciones. Y evidentemente ellos dicen que esto de alguna manera fue lo que enarboló el marxismo cultural, que se metieron en las universidades y que fueron esparciendo esta ideología. Entonces ellos, primer objetivo, combatir a este marxismo cultural, pero adicionalmente le han ido agregando otras cuestiones. Por ejemplo, tienen una posición radical en contra de la migración. Son anti-migración, evidentemente, pues si Vox es un partido español y allá tenemos una gran colonia latinoamericana y ecuatoriana, que es lo principal, pues obviamente están en contra de la migración de los ecuatorianos también. Son agrupaciones y actores políticos que están en contra de la migración musulmana, ¿sí? Son islamófobos ellos. Islamófobos. Y ahí tienen una teoría bien chistosa, ¿no? Y esto incluso puede sonar a modo de anécdota, pero es real. Y invito a la gente a que lea, a que investigue un poquito más sobre esto, porque pueden creer que hasta yo me estoy inventando. Pero ellos son islamófobos, porque ellos tienen la hipótesis de que existe toda una conjura internacional por parte de Medio Oriente, ¿sí? Por parte de las sociedades, los países que se adscriben, digamos, o que son musulmanes, que creen en el Islam. ¿Para qué? Para ir cooptando los países de Occidente con su población, es decir, reproducirse más a través de su población y que se vaya reemplazando a la población de origen occidental. ¿Y con qué finalidad dicen ellos? Para acabar con los principios y valores cristianos, católicos, apostólicos y romanos, porque ellos dicen que la estrategia, la conjura del Islam es implantar su religión, sus creencias en todo el mundo, y que para eso es, entre otras razones, el tema de la migración, para una vez que crezca su población exponencialmente en otros territorios de Occidente, pues al final imponer su visión religiosa y evidentemente de la mano de esto, dicen ellos, imponer sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, ¿sí? Sus fiestas, digamos, su folclore, sus características, en fin, todo eso enarbolan eso. Por eso también se consideran como proyectos muy, muy nacionalistas, estos de Vox y de otros proyectos de extrema derecha. Vox defiende a rajatabla, por ejemplo, las corridas de toros, defiende muchísimo la caza, sí, como digamos como algo tradicional de España. Entonces se oponen a todas aquellas políticas también animalistas o en favor de los derechos de los animales o de la naturaleza. Eso digamos en un marco general. Y claro, cuando uno ve que políticos de nuestro país se adscriben a esa carta, a pesar de que digan ellos que sí defienden la democracia, que defienden la república, que sí son pro derechos de los LGBTI, pro derechos de la mujer, pues si es que se adscriben a una carta donde todos estos integrantes que ya la habían firmado previamente respaldan este tipo de valores que te estoy comentando, pues sí hay una contradicción, pues o sea, es una incongruencia. Tú no te sumas a una carta a firmarla elementos o cuestiones que no son concebibles con tus valores o con tus principios o con tus elementos conceptuales que tú manejas. Entonces es muy contradictorio y es peligroso, reitero, porque no se trata de un proyecto político así cualquiera, se trata de un proyecto político que atenta contra los elementos básicos de la democracia liberal representativa, pero que también atenta en contra del ejercicio de los derechos humanos. Y probablemente esto es lo más grave, porque los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Los derechos humanos nos pertenecen a todos, independientemente de la condición política que tengamos o que profesemos. Por otro lado, veamos las afectaciones al país. Estamos en un momento de transición, estamos con un gobierno que se ha denominado del encuentro. Este tipo de cartas que generan o que llaman a una lucha contra algo, o los grupos que llaman a combatir a ciertos sectores, estaría yéndose un poco en contra de lo que se está buscando. Conocemos de que algunos actores que tú ya nos has mencionado, como Otto Sonnenholzner, tenemos el ex candidato presidencial Freire. Entonces, ya hay algunos actores políticos. ¿Cómo eso puede incidir en el Ecuador y en este momento del encuentro y de la transición que se ha llamado en el actual gobierno? A ver, de lo que se conoce y que fue público, se sumaron Otto Sonnenholzner, se sumó Pedro Freire, se sumó el ex gobernador del Guayas, muy cercano a Sonnenholzner, Pedro Pablo Duarte, me parece que se llama. En su momento parece que habían firmado también esta carta de Madrid Henry Kronfle, también Esteban Torres, digamos, algunos actores de la derecha ecuatoriana, hay que decirlo, que hoy se suman a esto. Y reitero, yo creo que si se sumaran a una derecha democrática, no estaríamos en esta discusión. Porque, ojo, y no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, no porque alguien sea de derecha o sea
muy, muy liberal en sus principios, significa que eso es negativo, que debemos cuestionarlo, criticarlo. No, tienen todo el derecho, así como alguien que se considere de izquierdas o socialdemócrata, tiene todo el derecho, pero tanto la derecha como la izquierda tienen que ser democráticas. Ese es, digamos, el principio sine qua non. No podemos apelar a una derecha que trata de imponernos una visión hegemónica de su moral, porque es muy chistoso. Si tú revisas los contenidos de esa carta, ellos hablan de defender la libertad, pero desagregando cómo piensan, digamos, deshilachando qué subyace debajo de esa carta, porque la carta incluso en términos generales es muy bonita, ¿no? Como está redactada, pero cuando uno ya empieza a investigar la letra chiquita, para utilizar una metáfora, uno se encuentra con estas otras cuestiones, pues entonces uno dice, oye, ¿cómo es que dicen que defienden la libertad, pero no están a favor de los derechos de los grupos LGBTI para que puedan casarse entre parejas del mismo sexo? ¿Cómo dicen que defienden la libertad, pero están en contra de que una mujer que ha sido violada y producto de esa violación se quedó embarazada no pueda decidir sobre si quiere o no interrumpir ese embarazo que fue producto de una violación? ¿Cómo es posible que ustedes dicen defender la libertad, pero están en contra de que otras sociedades u otros países puedan migrar hacia otros estados? ¿Cómo es que dicen defender la libertad, pero están en contra de que otras sociedades profesen otro tipo de creencias religiosas o espirituales? Entonces ahí uno lo que puede colegir es que defienden su libertad, no la libertad de todos, sino su libertad. Y su libertad se ancla en una visión hegemónica, disciplinaria, de su visión de la moral. Lo que ellos conciben que es moralmente apto o permitido, entonces esa debería ser la visión y el orden, ¿cierto? Esta es una palabra muy clave que ellos utilizan. Ellos hablan de reincorporar un orden a nuestras sociedades y a nuestros países. Entonces, es su libertad, su moral, su orden. Entonces, evidentemente hay muchas contradicciones y es peligroso que en nuestro país estas cuestiones se estén, digamos, impulsando. Yo creo que con el paso de los días, Sonnenholzner, Duarte, se arrepintieron o se dieron cuenta que fue un error haberse sumado. En cambio, Freire, debo decirlo, al menos fue el único que dio la cara como para poder tratar de argumentar por qué se había sumado a esta carta, más allá de que me parece que no tuvo consistencia, lo digo con respeto, no tuvo consistencia en sus respuestas y hubo muchas ambigüedades, muchas contradicciones, salidas por la tangente, para tratar, digamos, de, no sé, endulcorar un poco su posición. Y cierro con esta parte. Ellos dicen que es para luchar contra el comunismo que se expande en la región. Oye, países comunistas en el mundo, creo que habrá dos. Porque, reitero, China es un capitalismo político. China es un sistema capitalista político, capitalista autoritario, que es otra cuestión, pero no es comunista. Comunista es probablemente Corea del Norte, Cuba, y no sé si por ahí existan un par de países más, pero Corea del Norte y Cuba. Pero acá en América Latina, que existan regímenes autoritarios, cierto es, y ahí debo decirlo también con mucha sinceridad, Venezuela y Nicaragua son regímenes autoritarios, esto es cierto y esto es efectivo, pero en el resto de países, yo no he sabido que aquí se haya instaurado la dictadura del proletariado y donde la clase obrera esté tomando las decisiones y sean quienes tengan la administración del Estado en cada uno de nuestros gobiernos. Yo no he sabido que aquí se han suspendido o se ha eliminado la propiedad privada y que los medios de producción ahora estén en manos, reitero, del Estado y de la clase trabajadora que nos gobierne. Yo no he sabido que les hayan estatizado a los empresarios, a los productores, la tierra, el agua, la tecnología, la infraestructura, la maquinaria, el capital económico. Yo no he sabido que existe en América Latina dictadura de un partido único, pues es decir, que un solo partido sea el que te venga a ti en la papeleta y que sobre la base de los candidatos que te ponga ese partido, solo a ese puedas tú escoger. No he sabido que exista dictadura mediática de un solo medio de comunicación que piense bajo el esquema, digamos, del socialismo real. Al contrario, sobre este tema empiezo a creer que lo que sí hay es una dictadura mediática, pero del otro lado, por lo que se ha visto incluso en Perú últimamente, donde todos los medios sí piensan de una sola forma, pero no precisamente alineada del centro hacia la izquierda, sino más bien del centro hacia la derecha. Entonces, es bastante surrealista. Yo creo que a lo que apuntan estos grupos de extrema derecha o derechas alternativas, que hoy se denominan, es a construir un enemigo, porque les resulta rentable políticamente. Construyen un enemigo y eso les permite visibilizarse. Y además es mucho más fácil en términos de la discusión política, porque le meten miedos, le meten cucos a la gente, porque no dan argumentos del por qué proponen o defienden estas cosas. Simplemente encapsulan el discurso y le dicen al ciudadano, es que son los comunistas, es que son los socialistas. Y claro, esa es palabra a veces media negativa, pues a veces es hasta una mala palabra hablar de eso, digamos, en el mundo, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil encapsular el discurso, enlatarlo en algo así muy simple, antes que dar argumentos reales del por qué defienden tal o cual posición. Estimado Mauro, nos has dejado muy claro el panorama sobre la Carta de Madrid. Creo que es importante tener el conocimiento. Por otro lado, también has mencionado a Perú, dejando un poco de lado la llaga que nos dejó el partido de la selección con nuestro vecino país.
Ellos también están viviendo un momento electoral y un cambio y todavía no se define quién gana la elección, pero ya hay una tendencia que parece ser irreversible en el caso de Pedro Castillo, que es una persona de izquierda. Ahora, en ese sentido, ¿cómo puede afectar al Ecuador y cómo le ves la situación del Perú? Me parece que es una elección bastante polarizada. Evidentemente ha sido un resultado muy, muy cerrado. Hasta el instante no existe algo ya definitivo. Incluso tienen margen cualquiera de las partes para hacer uso de sus impugnaciones en materia electoral. Y probablemente así lo hagan. De hecho, ya Keiko Fujimori ha adelantado que existe un fraude y está utilizando la misma muletilla que de hecho ella ya utilizó en procesos anteriores. Si la memoria no me falla, creo que contra Pedro Pablo Kuczynski utilizó el mismo argumento, que le hicieron fraude y que denunciaba irregularidades en el proceso electoral sin que abone, sin que presente evidencias o pruebas al respecto. Si gana Pedro Castillo, de lo que yo he leído, sería un triunfo histórico porque básicamente es alguien del interior de Perú. Él es originario de Cajamarca, es un profesor de origen campesino, indígena, es decir, con ciertos rasgos de en los pueblos o de los sectores sociales que están afincados básicamente en la ruralidad. Tanto es así que si tú analizas los datos que afloran en esta elección, él obtendría el triunfo fundamentalmente con aquellos sectores que están en el sur del país, en el sur de Perú, en la ruralidad. Entonces su voto tiene una composición étnica muy importante, pero también tiene una composición, digamos, social muy, muy cercana. No solo es una identificación de tipo étnica, porque él, digamos, es un campesino con rasgos indígenas, sino que también tiene, digamos, una composición de clase. ¿Por qué? Porque él fue dirigente sindical del magisterio allá en Perú, de los docentes, de los profesores, y de lo que he podido investigar es el sector, el segmento más grande, el sindicato más grande del país que agrupa a cientos de miles de maestros peruanos. Entonces, hay algunas cuestiones que le permiten a él aglutinar a esos sectores y te refleja otra cuestión, ¿no? Cómo dentro de un país pueden existir varios países y que eso sucede mucho en nuestra América Latina. Lima, la capital, la metrópoli, obtiene ahí un triunfo creo que del 65% o más Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí hay mayores niveles de progreso, de desarrollo, una clase media y media alta mucho más afincada que puede creer mucho más en este discurso y en estas lógicas del libre mercado, pero en cambio en el interior del país, en el resto de regiones, sectores que sienten que han sido abandonados, que han sido excluidos, donde se contrastan en cambio estas asimetrías de desarrollo. Lima muy, muy, muy desarrollada y el resto de sectores del interior del país donde gana Castillo por más del 80% en promedio de votos. Es una brutalidad, es una locura esa votación. Se observa, digamos, estas asimetrías de desarrollo, estas enormes diferencias en cuanto al progreso y se evidencia también el olvido del Estado y el olvido de la clase política que se afinca en la gran capital, pero que nunca fue capaz de conectar con esos territorios que históricamente han sido, digamos, excluidos. Creo que no la tiene fácil Castillo, porque se han levantado un montón de cucos también sobre él, en términos de que es comunista, de que tenía vinculación con Sendero Luminoso, y no hay que olvidarse que Perú tiene unas heridas muy profundas por parte de estos grupos, no solo subversivos, sino hay que decirlos, fueron grupos terroristas, Sendero Luminoso y también pues el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces, son grupos que dejaron heridas profundas, muy, muy latentes en Perú y que sobreviven hasta ahora. Entonces, claro, si tú a tu adversario político le encasillas en ese sector, evidentemente lo empiezas a demonizar, lo empiezas a degenerar ante los ojos de la opinión pública. Entonces, un gran sector de la población, de lo que yo he leído, le he seguido esta elección, veo que están inoculados con este temor, con este miedo, y él tendrá que dar señales. Tendrá que dar señales en la realidad de que no, pues que no es ni comunista, que no es ni terrorista, que no tiene ningún tipo de vinculación con este tipo de grupos que en el pasado propiciaron muchos hechos de dolor al pueblo peruano y que lo que él tiene, sí, es una visión progresista de la vida, pero que él lo que busca es, entre otras cuestiones, mayor justicia social, una presencia más eficiente del Estado para garantizar servicios de calidad desde lo público hacia los sectores más olvidados. Leía que él plantea, por ejemplo, el acceso a crédito para los agricultores, que en Perú ha sido uno de los grandes problemas que han tenido. Plantea aumentar el porcentaje que se destina a educación del 3,5% al 10% en relación al PIB. Sí, una apuesta grande, no la tiene fácil, pero veamos, ojalá por el bien de Perú y de Latinoamérica, si se sacramenta y el triunfo de él haga un buen gobierno, que creo yo eso nos va a ayudar a todos como latinoamericanos, porque Perú es el cuarto país, si no estoy mal, con mayor población de nuestra región. Estimado Mauro, muchísimas gracias. Te agradezco tu conocimiento y por compartir con nosotros. No me queda más que hacer una pequeña reflexión y sobre todo
es un llamado, ¿no? Está muy bien que todos tengamos nuestras posiciones ideológicas, que tengamos nuestras tendencias. Sin embargo, es un momento en el cual necesitamos sacar el país adelante y construir un mejor gobierno y un mejor país. Y para eso no tenemos que fijarnos ni hacer caso a estos llamados a la lucha contra ciertos sectores, sino más bien deberíamos buscar e impulsar cartas en las cuales no generen más disputa, sino mejor generen unión entre todos los ecuatorianos. De mi parte, agradecerte, espero una próxima vez contar contigo para algún otro tema. Te agradezco y con esto cerramos nuestra primera entrevista y pasamos al segmento Notas Económicas con los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja. A continuación presentamos el segmento Notas Económicas, donde se abordará las últimas noticias económicas a nivel local, nacional e internacional. Empresas en Ecuador apuestan por la economía circular desde antes que la ley entra en vigencia. El desarrollo de la economía circular está tomando cada vez más fuerza en Ecuador, y en estos días podría entrar en vigencia la Ley Orgánica de Economía Circular para regular estas actividades. Sin embargo, desde ya algunas empresas apuestan por programas en los que el reciclaje y la transformación de materiales dan vida a nuevos productos. Este es el caso de la multinacional Tetra Pak. Contribuye a la creación de EcoYard, un hilo ecológico que puede ser aplicado en la fabricación de muebles y diversos accesorios de decoración para el hogar. El hilo es creado por la empresa Ecoplástica mediante un sofisticado proceso de extrusión, y el resultado es algo similar al mimbre. El proceso integra a toda la cadena de valor y busca la instauración de una verdadera economía circular. Al igual que Tetra Pak, son muchas las empresas que hoy por hoy toman iniciativas para desarrollar la economía circular, la cual buscará también sensibilizar y educar al ciudadano en mejores prácticas, fijando productos prioritarios que deberán ser regulados para que exista una gestión sostenible de sus residuos. Entre estos constan aceites y lubricantes, aparatos eléctricos, dispositivos electrónicos, envases y embalajes neumáticos, cables y dispositivos de cableado de telefonía, internet, fibra óptica, postes y plástico. Notas Económicas. Defensoría del Pueblo alista una demanda contra el Estado por cobros excesivos en servicio de energía eléctrica. La Defensoría del Pueblo presentará en los próximos días en una unidad judicial de la provincia de Pichincha una acción de protección contra el Estado ecuatoriano por cobros excesivos en las tarifas del servicio de energía eléctrica. Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante, anunció esta acción judicial el pasado 4 de junio en Manta y sostuvo que se debe formular una política pública en provisión del servicio de energía que contemple los mecanismos de reclamos y otras articulaciones dirigidas a que se respeten normativas de defensa al usuario. La denuncia se origina por lo que se considera un cobro generalizado y sistemático en el país. Según Rovira, las provincias donde más se han presentado quejas son Manabí, Santa Elena, Pichincha y Guayas. Solo en esta última provincia se han reportado unas 60.000 quejas en los últimos 3 meses. Notas Económicas. Organon, nueva farmacéutica multinacional, manejará oficina regional desde Ecuador. Organon es una empresa farmacéutica estadounidense con sede en Jersey City, Nueva Jersey. Se especializa en los siguientes campos terapéuticos básicos, como medicina reproductiva, anticoncepción, psiquiatría, terapia de reemplazo hormonal y anestesia. Organon vende a mercados internacionales y en este primer año invertirá entre 4 y 6 millones de dólares en Ecuador. La nueva empresa se enfocará en la salud de las mujeres y arranca esta nueva etapa en distintos mercados, entre ellos Ecuador, donde su debut tiene una condición especial. El plan de crear la empresa Organon apunta a enfocar los esfuerzos en el desarrollo de productos dedicados a la salud de la mujer y dejar que MSD siga su camino relacionado a vacunas, oncología y cuidados hospitalarios. Organon decidió escoger la capital ecuatoriana para tener la oficina regional desde la que coordinará operaciones que involucran a los países latinos. Esta oficina regional en el país comenzará operaciones con 25 posiciones nuevas y el plan es duplicar esa cifra en los próximos años. Ecuador es uno de los 5 principales mercados de salud femenina en América Latina.
Este segmento mueve unos 2.000 millones de dólares. Ecuador es un mercado bastante de cuidados primarios. A pesar de ser más pequeño en población, tiene un gran potencial en salud femenina. La multinacional farmacéutica arranca con un portafolio de cerca de 60 productos para la salud femenina, cardiología, biosimilares y fertilidad. Esta producción viene de plantas de México y Brasil, 2 de las 6 fábricas que tienen a nivel global. Las estimaciones en ventas de la nueva empresa a nivel global apuntan a 6.500 millones de dólares y 7.000 millones de dólares. Notas económicas. Negocian este fin de semana en Londres una reforma de la fiscalidad corporativa los miembros del G7, Grupo de los 7. Sus discusiones tendrán continuidad las próximas semanas en el G20, Grupo de los 20 países emergentes, y en el llamado marco inclusivo de la OCDE, con vistas a un acuerdo que podría formalizarse el próximo otoño. España, Alemania, Francia e Italia han firmado una carta en la que horas antes del comienzo de la cumbre fijan su posición en favor de un nuevo sistema fiscal internacional más adecuado para el siglo XXI, incluyendo un impuesto mínimo de sociedades universal. Aunque se espera que los avances en sus conversaciones se reflejen en su comunicado final, eso no sería más que una primera fase. En primer lugar, porque debería ser referendado en la cumbre de los líderes del G7 del 11 al 13 de junio. Las discusiones técnicas se han llevado a cabo desde hace 2 años en el marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del que forman parte en la actualidad más de 140 países y jurisdicciones. Para que eso ocurra, será fundamental ver qué sucede en el G20, que se organiza un encuentro de ministros de finanzas del 9 y el 10 de julio en Venecia, y luego su cumbre el 30 y 31 de octubre en Roma. En ese foro están representados no solo los países más ricos, sino también las grandes economías emergentes como China, India o Brasil. El visto bueno del G7 y G20 es imprescindible, pero no suficiente. Este fue su segmento Notas Económicas. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas, un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Buenas tardes, bienvenidos a su segmento de Voces Económicas. En esta ocasión tenemos a la doctora Carola Cedillo. Ella es coordinadora académica en REACT Latinoamérica e interconsultora de infectología pediátrica y neonatal en instituciones hospitalarias de Cuenca. Estudió un diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres en la Universidad Austral. Bienvenida, Carola, y quiero iniciar esta entrevista preguntándote sobre el tema que está actualmente tomando fuerza, que es el regreso a clases por parte de los planteles educativos. ¿Realmente crees que esta es una medida positiva, considerando que todavía no se ha vacunado a toda la población estudiantil? ¿Cuáles podrían ser los efectos negativos de esta medida? ¿Y cuáles crees que deben ser las medidas de seguridad o bioseguridad implementadas dentro de los planteles educativos? En realidad, vale la pena empezar el por qué se convierte en una urgencia el generar las condiciones para un retorno seguro a las clases presenciales. ¿Sí? Me parece que es bastante indiscutible las razones en el hecho de que todo lo que es población infantil, los adolescentes, sí, realmente fueron poco visibilizados durante toda esta pandemia, han sido los últimos en que realmente les hemos prestado atención, y esas consecuencias empiezan a mirarse, ¿sí? Lo que es la salud mental a nivel de los niños se viene ya observando el impacto que ha tenido, pero eso no es una razón única, ¿sí? Por ejemplo, para cualquier pediatra, para todos los que hacen salud infantil, se tiene esa conciencia de que el niño, la niña, el adolescente, y sobre todo en las primeras etapas de la niñez, requiere ese contacto con sus pares, es decir, con sus semejantes de las edades similares, para tener un crecimiento, un desarrollo sobre todo adecuado, ¿sí? Entonces es un contacto fundamental que durante estos 15 meses ellos han perdido y que es necesario, como decíamos, para generar relaciones psicosociales, afectivas, ¿sí? A largo plazo, es decir, que realmente lo que les pasa a ellos en la niñez repercute en su salud adulta cuando ellos crezcan. Hay un punto adicional.
la UNICEF ha dado alarmas sumamente interesantes que son urgentes de mirar. Más de 90.000 niños han dejado la educación durante el año 2020. ¿Sí? ¿Eso qué nos habla? Pues realmente la tecnología no está para todos. Sí, hay sectores que no tienen el acceso a la educación, por más que los maestros, los padres de familia han hecho sus esfuerzos, sobre todo en las áreas rurales se han visto sumamente con esta dificultad de no poder acceder a las clases presenciales, perdón, a las clases de vía internet por las plataformas online. Entonces, frente a eso decimos, ¿es urgente un retorno? Claro que sí, por todas estas condiciones que se dan, que vamos viendo, pero esto no quiere decir entonces que mandemos a la población infantil bajo cualquier circunstancia y pues que definitivamente puedan llegar a tener contagios tanto la niñez o tanto también sus familias en determinado momento. ¿Qué quiere decir con esto? Que necesitamos generar las condiciones, porque ¿existen actualmente esas condiciones para que retornen de manera segura? La verdad que nos parecería que no. Al analizar cuáles son estas condiciones que esperaríamos que se cumplan, unas condiciones mínimas básicas, ¿no? Que ahora vamos a ir comentando cada una de ellas. Pero la verdad que si al gobierno, a las instituciones, a todos nos interesa la población infantil, su salud mental, también debemos garantizar su seguridad en el retorno escolar y es por ello pues que necesitamos poner los mayores esfuerzos para cumplir con estos mínimos y poder retornarlos de forma segura a las clases. Por ahora, las condiciones no son las mejores, necesitamos capacitar tanto a los docentes, a las familias, para que tengan presente cuáles son esos cuidados y que el Estado realmente, los gobiernos locales nos garanticen esa posibilidad de retorno seguro. Uno de los temas más importantes creo que yo es el traslado de los estudiantes hacia los planteles educativos. ¿Cuáles son los mecanismos que se debería utilizar? Porque si nosotros utilizamos tal vez el transporte tradicional de busetas, de buses escolares, probablemente puede existir un contagio mayor dentro de estos espacios reducidos. Entonces, ¿cómo se debería manejar este proceso de transporte estudiantil dentro de este nuevo proceso de regreso a clases? Hablamos de medidas en conjunto, sí, porque realmente somos todos los que necesitamos pues generar estas condiciones. A ver, un primer punto fundamental es el hecho de cómo está la epidemiología local de cada lugar, porque no es lo mismo el conglomerado urbano, es decir, las ciudades por ahí más grandes que tienen un movimiento diferente a las zonas rurales, sí, a ciertas zonas rurales que los contagios pueden encontrarse en un nivel totalmente diferente, sí. Si nosotros vamos a la periferia, sí, nos podemos dar cuenta que realmente esa cantidad de contagios no se viven igual en las ciudades más grandes y sobre todo con mucha movilidad versus las zonas rurales que pueden estar con un mejor nivel de no tantos contagios, como quien diría, porque en todo el país existen contagios, sí, pero en el área rural se ve, pues, sobre todo en ciertas partes, que no existe este nivel, sí, y eso es fundamental porque, en realidad, mientras más circula el virus en un lugar, sí, en este caso en las áreas de conglomerados urbanos, sí, mayor es la posibilidad entonces que en las escuelas también llegue el virus y puedan contagiarse entre los niños, sí, entre los niños y adolescentes también. Ese es un punto fundamental, cómo está la epidemiología local, que hay que diferenciarla. Ahora, otra situación es también importante mencionar cómo van a ser dirigidos los estudiantes a sus lugares de enseñanza, ¿no? No es lo mismo que las personas puedan ir caminando, porque puede darse esa condición de que queda cerca la escuela, puedan tener su vehículo particular, ¿no es cierto? Y pueden direccionarse sin ningún riesgo, versus igual los niños, niñas, maestros y sus acompañantes, en el caso de los niños, que tengan que movilizarse del transporte público. Hemos visto cómo igualmente en los conglomerados urbanos, muchas veces los buses y cualquier medio de transporte público se convierten en lugares donde no hay mínimo distanciamiento, donde no están las ventanas abiertas porque no pueden, por ejemplo, las unidades mantener ventanas abiertas y aparte están ahí aglomerados, ¿sí? Se convierten estos lugares también en focos de peligro de contagio, ¿no? Entonces, esas son otras situaciones que uno debe evaluar, cómo se va a movilizar de forma segura. Entonces, con eso no quiere decir, entonces, si yo no tengo transporte seguro, entonces directamente, bueno, que esos niños no vayan a la escuela, ¿sí? Está bien que sea voluntario, pero eso no exime a todas las entes gubernamentales de garantizar este retorno, como decíamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que ponernos a conversar, entonces, a nivel local, a quien corresponda, pues, el transporte público, por ejemplo, en haber la posibilidad de que se incrementen, por ejemplo, las unidades en esos horarios picos, ¿sí? Garantizar la forma de que si el estudiante va a movilizarse en el transporte público, pues no vaya aglomerado, no vaya sin ventilación, no pierda las medidas de seguridad durante ese traslado. Ese es otro de los puntos como que son de importancia. Y después, en cada una de las instituciones, lo que debe valorarse es cómo van a estar, pues, distribuidos los niños, ¿no? O sea, cómo se organizaron, cómo va a ser la organización para que realmente, pues, por ejemplo, la entrada, no sé, igualmente en forma aglomerada, ¿sí? O sea, cuáles son esos puntos en donde vamos a vigilar, qué va a pasar en los recreos, qué va a pasar, ¿no es cierto?, en estos momentos en que los niños tienen que tomar una colación, ¿sí? El recreo, ese tipo, perdón, de circunstancias que podrían hacer en ese momento perder. Cómo se han organizado igualmente los cursos para que entre ellos no estén en contacto, ¿sí? O sea,
vamos a tener que entender que en algún momento puede llegar a haber un contagio, ¿sí? O sea, esto no es imposible, más bien es algo probable de que exista un contagio. ¿Y qué pasa si uno de los niños da positivo, ¿sí? Si les tenemos en una burbuja, ¿qué son esto de las burbujas? En realidad de que tienen contacto únicamente entre un grupo establecido, ¿sí? Pero esto querría decir entonces que durante el recreo no se están juntando con otros niños, ¿sí? Que no se están cruzando los cursos en diferentes momentos, sino cada quien tiene su organización diferente durante el horario de toda la jornada escolar. Entonces, cuando pasaría un caso, uno puede, definitivamente, puede llevar a aislamiento únicamente a ese grupo donde hubo ese caso, hay que hacer los testeos, ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si los niños han estado en diferentes cursos, en diferentes grupos, en contacto entre ellos? Ya se me complica, se complica la posibilidad de decir quiénes estuvieron en contacto, quiénes tienen riesgo, quiénes no. Es por eso que se intenta tener mucha claridad en cómo van a manejarse los grupos de estudios que estén dentro de las escuelas, ¿sí? Ahora, en todo lo que es medidas de higiene, sí, está bien que tengamos el acceso al agua, al jabón, eso es algo siempre fundamental, no solo para el tema COVID, sino en general para cualquier otro tipo de control de infección. Necesitamos ver que las escuelas hayan tenido esa agua, ese jabón, esa posibilidad, pero adicionalmente, sí, el tema de la ventilación es algo que no se está tomando en cuenta y es uno de los puntos fundamentales en donde se producen los contagios. Es una de las medidas principales que sirven para no contagiar. ¿Qué quiere decir? De nada me sirve, no es que de nada, pero bueno, poco me sirve que yo tenga al niño lavándose las manos al entrar a la escuela, ¿no es cierto? Que se ponga la mascarilla, pero resulta que en el salón de clases no tengo ventanas, ¿sí? No tengo acceso a poder ventilar. Cuando sabemos actualmente que la forma principal de transmisión de COVID es a nivel de los aerosoles, es a nivel respiratorio, ¿sí? Entonces, un lugar cerrado donde empiezan a acumularse los aerosoles como tal, pueden entonces contagiar de forma masiva a los estudiantes, ¿sí? Entonces, necesitamos garantizar que los lugares donde van a estar los niños tengan ventilación adecuada, puedan abrirse esas ventanas, ¿sí? Y si no tienen ventanas, en realidad van a tener que incluir filtros que hacen recambios del aire, ¿sí? Entonces, son varias medidas que por ahí no se están tomando en cuenta, pero necesitamos ponerlas a discusión en cada una de las instituciones. Y finalmente, me parece a mí que una de las estrategias fundamentales también que deben estar establecidas es cuál es el protocolo que se va a seguir en el momento en que hay un positivo, ¿sí? O sea, eso tiene que haber claridad. ¿Qué pasa si el profesor da positivo? ¿Qué pasa si los niños dan positivo? ¿Hacia dónde les vamos a direccionar? ¿Quién les va a hacer las pruebas? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo se van a aislar? Todas esas situaciones. Además de que en países de primer mundo, por ejemplo en Europa, donde vemos y nos animamos, decimos, miren que en Europa no está habiendo contagios debido a las escuelas, está habiendo poquito, ¿no? Pero ellos han lanzado una estrategia sumamente agresiva, inclusive de testeo, inclusive 2 veces a la semana pueden llegar a testear tanto a los profesores, a los estudiantes, ¿sí? Para pues evitar este tema de los asintomáticos. Sabemos que 1/3 de la población que enferma de COVID son asintomáticos, así que las formas que ellos han encontrado de obviamente frenar los brotes es haciendo testeo bien seguido. Eso es un poco difícil para nosotros, pero es interesante poder generar algunas estrategias que podrían compensar este tema de las pruebas cada qué tiempo, cómo podríamos organizar eso. Estimada Carola, con lo que nos comentas, realmente, ¿cuál es la vulnerabilidad que puede existir dentro de los niños? Es decir, vamos a tener desde una edad temprana, probablemente 4 o 5 años, hasta una edad madura a los 18 años. ¿Cómo esta diferencia de edad se puede ver susceptible ante el hecho de poder asistir nuevamente a clases? ¿Y cuáles crees que deben ser las medidas por parte de los padres de familia que deberían tomar para poder complementar este retorno a clase por parte de los estudiantes? Si tuvieron la oportunidad de revisar lo que propone el protocolo del Ministerio de Educación, se van a dar cuenta realmente que es una situación desactualizada, porque, a ver, se entiende que el gobierno anterior pues ha intentado hacer este protocolo y se entiende que el nuevo gobierno no tenga esa posibilidad de haber generado de un momento a otro ese protocolo. Está bien, o sea, entendemos eso, pero ello no justifica entonces que con un protocolo desactualizado, ¿sí? Que no tenga en cuenta todos estos puntos críticos, vayamos a poder enviar a la población estudiantil sin haber consensuado y sobre todo sin que los profesores, sin que las instituciones hayan podido revisar que se cumplan todas estas medidas que son críticas. La verdad que yo considero que esto es un tema individual, ¿no? Porque puede ser que algunas escuelas, colegios particulares hayan venido trabajando durante todo este año y tengan en orden estos puntos críticos que hemos dicho, ¿no? Pero principalmente el área rural y las zonas más empobrecidas, ¿sí? O sea, las que no han tenido mucho apoyo en gobiernos pasados, ¿sí? Para poder tener un mejor acceso a educación, ¿sí? Vemos que los mismos docentes dan a conocer de que sus medidas son precarias, que no tienen inclusive las baterías sanitarias incluidas dentro de sus instituciones, que no tienen agua, o sea, que no tienen mucho menos la posibilidad de dar ventilación. Entonces, esa sería una situación que pone en riesgo a la niñez, pues, y a los profesores también, si no generamos esas medidas. Entonces, no con ello nuevamente quiero decir o quiero pasar la situación
situación de que, bueno, el que no pueda, entonces que directamente no se vaya, porque eso también sería irresponsable de parte de todo lo que son las autoridades, tanto nacionales como locales. Necesitamos generar esas condiciones para que la niñez tenga nuevamente ese acceso, porque como decíamos al principio de lo que es este programa, pues hay situaciones críticas que en la niñez se está perdiendo. Una es la educación, pero también es su desarrollo sano al no tener ese contacto necesario con otros niños. Hay una pregunta que no terminé de contestar hace un momento, y es ¿qué tanto riesgo tiene la niñez pues, de enfermar en forma grave? A ver, por ejemplo, realmente se ha determinado que tanto adolescentes como niños normalmente no enferman de la forma tan grave como los adultos, y eso es una cosa pues interesante, importante, pero eso no quiere decir que cuando hay una gran cantidad de contagios no veamos también a los casos graves. Eso ya palpamos acá en las diferentes ciudades y acá mismo en Cuenca. Hemos visto los casos que se llaman los síndromes inflamatorios multisistémicos. ¿Y esto qué quiere decir? Que el niño pasa la enfermedad del COVID de una forma tranquila, no le pasa cosa mayor, pero después de 3, 4 semanas empiezan a responder de una forma sumamente agresiva y se necesita la hospitalización del paciente y también medicamentos que no se disponen normalmente en el Ministerio de Salud, son sumamente costosos para las familias, ¿sí? Entonces, con eso, la situación es que no tener tampoco miedo de decir directamente a los niños ya no los vamos a poder mandar a las clases, ¿sí? Sino lo que debemos pensar es que cuando los contagios afuera en la comunidad son bajos, ¿sí? Están debidamente controlados, y si adicionalmente tomamos las medidas necesarias, los protocolos y dentro de las instituciones, el nivel de contagios dentro de la escuela sería bastante bajo, siempre y cuando estemos cumpliendo, hayamos visto y previsto todas estas medidas que son necesarias. Entonces hay que alentar sin duda a la población, a los padres de familia, ¿sí? A que poquito a poquito vayan perdiendo ese miedo también de retornar a sus niños a lo que son clases presenciales, pero no sin antes habernos puesto a valorar la situación de las escuelas, de la situación local de cada uno de los lugares, para no correr tampoco con riesgos incrementados. Como nuevamente recalco, los niños en general, los adolescentes pasan cuadros bastante leves, ¿sí? Pero eso no quiere decir que cuando incrementan mucho los casos, no empecemos a ver casos graves también dentro de la niñez, y que pueden llegar también ellos en determinado momento a contagiar dentro de sus familias, porque si bien no son los grandes contagiadores como se pensaba al inicio de la pandemia, sí es importante reconocer que el niño necesita otro tipo de cuidado, y mientras más chiquitos son, no sé si ustedes se ponen a pensar cuando tienen a alguno de sus niños en casa enfermos, ¿sí? Intenten ustedes hacer cumplir todas las medidas que le decimos al adulto. O sea, estén dentro de una habitación todo el día durante 10 días, no salgan. O sea, realmente eso es poco probable de que el niño, mientras más chiquito, pueda cumplirlo, ¿no? Él necesita a los padres, necesita un apoyo más directo. Entonces, realmente son difíciles de cumplir estos aislamientos en la edad infantil, y por ello, pues, es importante que no se contagien en forma a gran escala, porque caso contrario también podemos llegar a tener repercusiones en la población de incrementos de casos también. Estimada Carola, un poco entrando a temas coyunturales, conociendo que tú eres experta en este tema de contagios y de infectología, ¿realmente las medidas que se habían tomado durante los últimos meses, crees que contribuyeron a la disminución de la tasa del contagio? ¿Fueron medidas acertadas o tú crees que se debió apuntar por otro camino o tomar otro tipo de restricciones? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto? Hemos sido bastante críticos, y no con el afán de hacer una situación política, qué sé yo, en el aspecto de intentar posicionar mejor a alguien o atacar a alguien, ¿sí? Sino realmente uno considera, y junto con los colegas que venimos realmente conversando sobre el tema, ha sido poco técnica la forma en cómo el gobierno anterior manejó la situación. Vemos en otros países cómo son los comités científicos los que encabezan realmente las medidas que se toman. Entonces vemos ahí a sociedades científicas integrando esa mesa que direcciona las restricciones o lo que se puede hacer según el estado epidemiológico. En cambio acá realmente hemos visto cómo estos temas son poco técnicos. Tenemos un comité de emergencia realmente que no está liderado por profesionales de la salud que estén capacitados en emergencias, que estén capacitados en enfermedades infectocontagiosas, y que por ahí pueden tener algún apoyo, pero que no son tomadas en cuenta estas recomendaciones. Eso lo podemos decir desde diferentes ámbitos, ¿sí? Las diferentes mesas de salud han dado criterios oportunos de cómo se deberían manejar las cosas, pero finalmente el COE nacional, por ejemplo, pues realmente tomaba sus propias decisiones sin tomar en cuenta pues realmente los riesgos. Eso nos ha costado al país este exceso de mortalidad, que es uno de los peores pues realmente de la región, y con este manejo de datos que siempre fue insuficiente. Siempre estuvo el subregistro, que se considera inclusive que fue a propósito un subregistro, que no hemos tenido los datos necesarios, y que eso inclusive puede hacer sentir a la ciudadanía que no pasa una situación mayor, cuando en realidad somos uno de los países que no pudo responder de una forma adecuada a la pandemia, ¿sí? Estas medidas de que restringo a veces los fines de semana, pero en el resto de la semana se puede hacer cualquier situación,
A ver, son medidas que en algo pueden haber disminuido algunos de los contagios, sí, pero si queríamos o queremos realmente hacer que la normalidad vuelva lo más pronto posible, las decisiones deben ser, como decíamos, sumamente técnicas y valorando obviamente siempre la parte económica que no sea perjudicada a largo plazo con el tema pues de que no estén colapsados los hospitales y pues podamos recibir atención adecuada en cuanto requiera cualquier persona. Realmente es una crítica hacia el gobierno anterior y ojalá el nuevo gobierno pueda estarse un poco asesorando mejor o escuchando sobre todo, porque asesores pueden haber, pero aceptar pues las recomendaciones de los comités o las mesas de salud que ellos generan. Estamos poniendo en este momento, me parece a mí, muchísima expectativa únicamente en la vacunación. Y sin duda la vacunación es uno de los pilares fundamentales para control de pandemia, pero no es el único. Nos estamos olvidando otra vez del testeo, nos estamos olvidando otra vez de todo lo que es el rastreo de contactos y de todas esas otras medidas que son necesarias. Y eso vuelve cada vez más difícil la situación porque algunas variantes llegan a escapar a la protección que nosotros quisiéramos mayor de las vacunas, ¿sí? Entonces, con eso no quiere decir que la vacuna no sirva, ojo, sino quiere decir que igual con ciertas variantes voy a tener muchísima más de posibilidad de contagiarme, así yo no termine en una UCI o no fallezca, sí, pero de que la transmisión no pueda ser debidamente controlada si es que yo me dedico y me enfoco solo en la vacunación, que ya estamos viendo que en nuestro país es dificultosa por la cantidad de vacunas que llegan en poca cantidad. Entonces, realmente pueden pasar meses, sí, pueden pasar 6 meses, puede pasar un año hasta que terminemos de vacunar. Esperemos que no, obviamente el gobierno ha dicho que en 3 meses, en 100 días espera tener vacunar a la mayor cantidad de personas. Es un poco difícil por el tema de que ojalá les llegue la cantidad necesaria de vacunas y si no logra hacerlo, sí, vamos a terminar pues realmente con las mismas complicaciones durante muchos meses más. Es por eso que llamamos o hacemos el exhorto todo el tiempo a las autoridades de que no se fijen únicamente en vacunación. Sí que los esfuerzos vayan, pero hagamos las demás medidas también. Por ejemplo, China, en varios países, sin que haya vacuna, lograron contener la pandemia y es porque se dedicaron a hacer una estrategia de vigilancia epidemiológica sumamente agresiva con los testeos y con los aislamientos necesarios para pues disminuir la circulación del virus mientras iban vacunando a su población, mientras conseguían pues realmente tener mejores posibilidades como tienen ya ahora. Estimada Carola, para ir cerrando la entrevista, ¿cuál es tu punto de vista hacia la siguiente fase? Es decir, ¿qué nos espera de aquí en los siguientes meses de acuerdo a un plan de vacunación que se está ejecutando y que probablemente resulte exitoso en el siguiente periodo a corto plazo? ¿Crees que se debería empezar entonces a abrir un poco más las industrias, los mercados, las diferentes actividades dentro de la sociedad? ¿O crees que igual tenemos que tener una cautela en el hecho de que pueden existir rebrotes, nuevas cepas? ¿Cuál es el futuro que nos espera según tu experiencia? O sea, en el mejor de los casos que tuviéramos a la población 60%, 70% vacunada, ¿sí? Nos damos cuenta que la vacunación es realmente una de las esperanzas que tiene en este momento la humanidad para volver en forma segura, ¿no? Pero nuevamente decimos, no es la única, porque realmente vemos otros países también, ¿no? Que vuelven a tener brotes. O sea, por ejemplo, el mismo Reino Unido, que tiene ya su población sumamente vacunada, fue el primero que inició de esta forma tan... de una forma tan rápida a vacunar, sí, estamos viendo cómo empiezan a tener nuevamente complicaciones porque tienen una de las variantes que es más transmisible, sí, la variante india en este caso, que bueno, ahora se les ha cambiado los nombres para no segregar pues directamente a los países de donde han surgido, pero definitivamente todo va a depender de las condiciones, perdón, de las condiciones epidemiológicas locales. Vemos otros países también, por ejemplo, como Estados Unidos, ellos, como quien dice, premian un poco a la población que ya está vacunada, que ya sus familias están vacunadas, a ir cada vez disminuyendo el tema, por ejemplo, del uso de la mascarilla, de que puedan reunirse ya en espacios abiertos sin tanta restricción, ¿no es cierto? Pero como les comento, pienso que todo va a depender de cómo estén en el resto del mundo las variantes, cómo estén escapando las variantes y provocando problemas, ¿sí? En el caso de nosotros no somos buenos para contener o para evitar la entrada de nuevos variantes, ¿sí? Porque ustedes se darán cuenta que en todo lo que es aeropuertos, cómo son las medidas, o sea, realmente no se hacen cosas mayores para evitar que ingrese las nuevas variantes al país. Hay otros países pues, realmente que son mucho más específicos, o sea, les piden cuarentena a las personas que llegan de otros lugares, que hagan cuarentena para que en caso de que lleguen contagiados no estén esparciendo pues el virus, e igualmente les hacen pruebas al momento en que después de esa cuarentena, con eso uno tiene mayor certeza de que no van a dispersar una nueva variante. En el caso de nosotros eso no pasa, entonces yo creo que
dependiendo de las circunstancias del mundo, de cómo estén estas otras variantes circulando, vamos a tener la posibilidad de ir disminuyendo las medidas, o caso contrario, si todavía estamos en complicación, por lo menos vamos a ver que tenemos una buena protección en mortalidad, ¿sí? En hospitalizaciones por parte de las vacunas, pero que vamos a tener poco a poco que ir relajando las medidas de autocuidado, como es el uso de la mascarilla, es nuevamente estar otra vez en conglomerados, ¿sí? Vemos igual como en otros países van aumentando la posibilidad de hacer otras actividades, pero acompañadas siempre de testeos. Si quieren irse a alguna, qué sé yo, algún evento cultural, que cualquiera de estas situaciones les hacen testeo primero para saber que en ese momento no contagian. Entonces son todas medidas de que depende de dónde nos encontramos, en qué situación epidemiológica nos encontramos, tenemos la idea de cómo puede ser más adelante la situación con el Ecuador también. Queremos agradecer a la doctora Carola por esta entrevista, por comentarnos un poco sobre estos conceptos y sobre esta manera en que nosotros debemos actuar frente a esta realidad que ya nos ha alcanzado durante 2 años aproximadamente. Agradecemos su participación y bueno, esperamos contar con usted en una próxima entrevista. En este momento pasamos a nuestro próximo segmento. Presentamos el segmento Más allá de la economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. ¿Sabías que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado 5 de junio que la próxima semana presentará un proyecto de ley para legalizar en el país centroamericano el Bitcoin, la criptomoneda más famosa y de mayor valor en el mercado? En un mensaje grabado que se emitió al cierre de la conferencia Bitcoin 2021, el mayor encuentro en la historia de las monedas virtuales y que este año se celebró en Miami, Estados Unidos, el presidente salvadoreño dio a conocer que enviará al Congreso una medida que convierta al Bitcoin en una moneda legal en ese país. ¿Pero qué genera este suceso a corto plazo? En el corto plazo, esto generará trabajo y proveerá la inclusión financiera a miles de personas. El mensaje se emitió durante la presentación que ofreció el fundador de la plataforma de pagos Lightning Network Street, Jack Mallers, quien reveló que ha trabajado con Bukele para llevar a cabo esta iniciativa legislativa. Más del 70% de la población activa de El Salvador no tiene una cuenta bancaria, no están en el sistema financiero, dijo Mallers, durante una presentación en la que relató que el proyecto surgió durante una estadía de 3 meses que hizo en el país centroamericano. Añadió que en el marco de este proyecto va a proporcionar una guía de código abierto open source, a la que llamará Bitcoin para países. Por otra parte, ¿cuántas personas asistieron a la cita del Bitcoin? Se estima que unas 50,000 personas han sido parte de la cita Bitcoin 2021, celebrada en el centro de convenciones Mana en el barrio de Finhoe, que tuvo como ponentes, entre otros, el excongresista Ron Paul, la senadora por Fremont, Cynthia Lummis, y la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levine Cava. Fue inaugurada por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, quien destacó que la reciente llegada de firmas del sector confirma que esta ciudad del sur de Florida está camino de convertirse en la capital del capital. Sin embargo, ¿qué propiedades presentan las criptomonedas? Las criptomonedas tienen propiedades que pueden ayudar a alcanzar la soberanía financiera y sirven a la población no bancarizada que abunda en países no desarrollados. Además de los diversos paneles en torno a las criptomonedas, se levantó una feria en la que se presentaron las innovaciones en este campo, así como una muestra variada de compañías de diversos sectores que aceptan como modalidad de pago las criptomonedas. Más allá de la economía. ¿Sabías que Cuba es el primer país latinoamericano en aplicar su propia vacuna contra el COVID-19 a sus habitantes? Así es, desde mediados de mayo de 2021 la isla comenzó una operación llamada Intervención Sanitaria, en la que planea vacunar de forma masiva a la población con 2 de las dosis que los científicos cubanos han estado trabajando desde inicios de la pandemia, con el fin de salvaguardar la salud de las personas que están en primera fila y los más vulnerables al COVID-19. Desde marzo se empezó a inocular al personal de salud y grupos de riesgo de su capital, La Habana, y otras provincias más. Sin duda, es una interesante forma de vacunación dentro del continente americano. Pero, ¿de qué vacuna se trata y cuántas personas han sido intervenidas hasta la actualidad? Se trata de la Soberana 2 y la Abdalá,
Según datos de medios oficiales, hasta la actualidad más de 1 millón de cubanos, es decir, casi el 10% de la población, habían recibido al menos una de las 3 dosis que se requieren. Dentro de este proceso existe una irregularidad, y esta tiene que ver con que las vacunas cubanas aún no han sido aprobadas por organismos o agencias reguladoras. Pero, ¿cuál es la explicación para esta particularidad? Pues Cuba, por motivos no esclarecidos, decidió no participar del mecanismo COVAX, que busca llevar las vacunas aprobadas internacionalmente a naciones más pobres, ni negoció dosis con sus aliados políticos Rusia y China, lo que lo ha llevado a ser uno de los últimos países de la región en comenzar a inocular a su población contra el COVID-19. Sin embargo, ha sido el primero en América Latina en utilizar una dosis producida a nivel nacional contra el coronavirus. Es también el primer país del continente en el que se aplica a la población una vacuna que todavía no lo es. Y es que Soberana 2 y Abdalá, producidas por el Instituto Finlay y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, han comenzado a utilizarse sin que hayan sido aprobadas y registradas por una agencia reguladora. Por lo tanto, no cuentan siquiera con una autorización de emergencia y no se conocen datos de su efectividad ni resultados en la última fase de estudios clínicos. Expertos internacionales, por su lado, consultados por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, señalan que si bien Cuba cuenta con una amplia experiencia en la fabricación de vacunas y que cada país tiene la decisión soberana de tomar este tipo de medidas, se trata de una decisión arriesgada. El Ministerio de Salud indicó que desde mediados del mes la intervención sanitaria se haría masiva y que se proyectaba vacunar al 70% de la población para agosto. Según informó el titular del sector, la decisión obedecía a la seguridad e inmunogenicidad que habían demostrado las dosis y a su vez a la compleja situación epidemiológica del país. El Ministerio de Salud Pública ha decidido aprobar esta intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo, de carácter temporal, hasta tener la autorización de SECMED, que es la autoridad reguladora de medicamentos en Cuba para su uso masivo. Ahora, la aplicación de las vacunas seguirá su proceso de la manera más eficiente para llegar al ansiado objetivo de inmunizar a la población. De la misma manera, es relevante mencionar ¿cuáles han sido las principales consecuencias de la pandemia en Cuba? Pues la isla, que a principios mantuvo contenido el virus por la pandemia, ha vivido en los últimos meses una notable escalada de casos y muertes. Las cifras oficiales dan cuenta de más de 136,000 contagios y 917 fallecidos, aunque grupos de la sociedad civil disputan esa última cifra. Según Portal, la actual inoculación masiva que realizan tendría más beneficios que riesgos y debería conllevar a una disminución de enfermos y fallecidos en fechas venideras, lo que permitiría un retorno gradual a las actividades sociales y económicas en todo el territorio nacional. Con el turismo prácticamente paralizado, el coronavirus ha tenido un profundo impacto en la vida económica y social de la isla, a lo que se le ha unido también la emergencia de una creciente inflación, apagones, escasez de comida, medicamentos y productos básicos. Este fue nuestro segmento Más allá de la economía. De esta forma llegamos a nuestro final de este programa. Quiero agradecer como siempre a los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja por haber participado en los diferentes segmentos del programa. Hemos tenido un programa con entrevistados y notas económicas muy interesantes. A continuación, Leonardo Togra con el cierre del programa. Gracias, Roberto. Vamos a cerrar el programa del día de hoy con las enseñanzas de nuestros invitados. Es muy valioso y está bien de que los grupos y que los diferentes actores se reúnan con las personas que quieran 1000 veces. Sin embargo, el momento del Ecuador es un momento de transición en el cual se está llamando a un encuentro. Dejemos esas diferencias y busquemos más las cosas que nos unen. Es el momento de crear nuevas formas de llevar esta sintonía entre la política, lo social, lo económico, para poder sacar el Ecuador a flote. No necesitamos más grupos, foros, etcétera, para crear diferencias, sino más bien buscar grupos que generen unidad. Por otro lado, también un llamado a las autoridades y en especial a los que están responsables de los niños. Se necesita tener el cuidado
y las políticas y un proyecto bien establecido para que los niños, niñas, adolescentes no corran riesgo en el retorno a clases presenciales. Muchas personas van a esperar de que exista la vacuna para ellos. Sin embargo, los que ya tienen la necesidad de enviar a sus hijos a los centros educativos tienen que tener la capacidad de estos centros de garantizar la seguridad. Recordemos que es un derecho a la salud y el Estado tiene que garantizar y brindar este derecho. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Agradecemos a Radio Universitaria 98.5 en Loja, Radio Cumbre 106.9 en Cañar y Azuay, además de la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Aquí termina el programa de esta semana.